Muy buenos días, buenas tardes, señores docentes del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Queremos presentar el trabajo de investigación de la carrera Teología Pastoral, asignatura Innovación de Proyectos. Como tema principal tenemos música cristiana contemporánea, evaluación bíblica, teológica e histórica para un uso doctrinal en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán, en lo cual formamos los siguientes integrantes: Alberto Cecilio Basurto Burgos, José Luis Moya Rumipamba y quien les habla, Rolando Ortiz Isa. Hablaré también un poco del planeamiento del problema. La música cristiana contemporánea ha tomado un papel central en los cultos, y la Iglesia Cristiana Elohim de Durán no es la excepción, pues ha adoptado estos estilos sin un análisis previo de sus efectos, de sus fundamentos bíblicos y doctrinales. Esto ha generado una brecha entre las prácticas modernas y la tradición que históricamente ha guiado el uso de la música. Ante este escenario, la relevancia de la música contemporánea es innegable, especialmente por su capacidad para alcanzar las nuevas generaciones. Por ello, se vuelve indispensable que el pastor cuente con un manual que proporcione herramientas para orientar y enseñar adecuadamente a la congregación. También tenemos objetivos. En objetivo general, analizar la música cristiana, especialmente la contemporánea, desde un enfoque bíblico, teológico e histórico, aplicando un método cualitativo, documental e histórico, y los procedimientos histórico-crítico, hermenéutico y analítico, deductivo, con el fin de elaborar un manual doctrinal que oriente el uso adecuado de la música en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán, provincia del Guayas, Ecuador. En lo que se refiere a objetivos específicos, examinar los fundamentos bíblicos, teológicos y doctrinales que orientan el uso de la música en la adoración a Dios, mediante la identificación de principios esenciales presentes en las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, los documentos eclesiales y los antecedentes históricos, con el propósito de establecer lineamientos coherentes y doctrinales para su adecuada aplicación. Analizar el seguimiento, desarrollo y características definitivas de la música cristiana contemporánea, evaluando su evolución en los últimos tiempos y su coherencia con los valores teológicos e históricos del cristianismo, con el propósito de determinar su persistencia y adecuada aplicación en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Elaborar un manual práctico, teológico y doctrinal sobre el uso de la música de la Iglesia Cristiana Elohim de Durán mediante la revisión de documentos eclesiales, el estudio contextual de las Sagradas Escrituras y el análisis doctrinal con el propósito de ofrecer lineamientos claros que orienten su correcta aplicación en la práctica eclesial. Continúa mi compañero Basurto Burgos. Dentro del marco teórico, estamos viviendo días de creciente confusión relacionada con la música cristiana contemporánea. Y los roles dentro de la iglesia. Durante años hemos estado expuestos a la controversia y esto ha generado intensos debates sobre la legitimidad en el impacto espiritual, por lo cual afirma que la palabra música viene del griego musiket, que quiere decir el arte de las musas, las 9 diosas que presidían sobre las principales divisiones de las artes. Una de las definiciones para esta palabra es el arte de combinar los sonidos de la voz humana y de los instrumentos o de unos y otros a la vez para crear un determinado efecto. La música no siempre lleva el sonido de algún instrumento. Hay quienes utilizan la pura voz para hacer música. Dentro de esto, el
del marco teórico mismo, tenemos tenemos desde una perspectiva académica diversos estudios que han confirmado que la música desempeñó un papel fundamental en la vida religiosa y social del antiguo Israel. En este sentido, Brown, uno de los musicólogos más reconocidos en el estudio de la música bíblica, sostiene que la música en el Antiguo Testamento no puede comprenderse únicamente como una expresión artística. En el Antiguo Testamento, asimismo, Brown afirma que los textos del Antiguo Testamento no presentan la música de manera incidental, sino como un medio legítimo y ordenado para la adoración a Jehová. Al hablar de la música de sus orígenes, es necesario trasladarse a la Sagrada Escritura, donde se menciona que los primeros inicios de la aparición de este sentido, la música no surge inicialmente como práctica cristiana, sino dentro de la línea descendiente de Caín, donde Jubal fue el primero en hacer este tipo de expresiones artísticas, de expresiones de sus sentimientos. Por consiguiente, tenemos dentro de lo que es la música en el Nuevo Testamento, tenemos desde una perspectiva teológica y pastoral a Martín, quien subraya que el canto en el Nuevo Testamento no está centrado en el ritual externo, sino en la identificación interior del creyente. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la música continúa un desempeño en un papel relevante dentro de la vida espiritual. Hay teorías que apoyan la música cristiana contemporánea, como la comisión, como la comisión de culto de ACR, por su parte, menciona la iglesia también tiene un mayor acceso y ha mostrado una mayor apertura y una mayor variedad de música. Según el autor, en el libro de la música que menciona los orígenes divinos, hay gran poder en ella, fue la música de las huestes angelicales. Seguidamente, dentro de esto tenemos la música cristiana contemporánea, transformaciones de la música protestante en el siglo XX. También tenemos contextos culturales que surgieron en el movimiento de música contemporánea. También tenemos la institucionalización e industria musical cristiana. Tenemos el desarrollo del modelo congregacional de la alabanza de oración y por último tenemos una expansión en América Latina. Todo esto ha hecho de que la música tome un giro, la música contemporánea tome un giro pues bastante trascendental en la vida de la expresión del creyente ante la adoración a Dios. Seguidamente pues tenemos dentro de lo que es el marco legal, en el artículo 66 del numeral 8, el derecho a participar y conservar o cambiar o expresar en público o en privado la religión. También tenemos en el artículo 13 que nos reconoce y nos garantiza que a las entidades religiosas que se refiere a los presentes reglamentos, sus actividades de culto o la difusión de la doctrina. Entonces, dentro de estos aspectos, tanto del marco legal como también la metodología que tenemos empleada, podemos encontrar, por ejemplo, tipos de investigación, diseño de investigación, población y muestra, instrumento de recolección de datos. Entonces, esto hace de que la metodología que se emplea, pues, tenga una base y un criterio cierto, pues, en el cual nosotros hemos trabajado. Asimismo, tenemos el análisis de datos. Dentro del análisis de datos encontramos una matriz, ¿sí? Esta matriz es de análisis de contenido, donde se utilizó a diferentes autores para poder llevar una guía de estudio e investigación en lo que se respecta a la música. Pues entonces, esto hace y nos lleva a un análisis de la encuesta. Dentro de los análisis del contenidos, el análisis se desarrolla mediante la identificación de
categorías teológicas comunes en las fuentes examinadas, así como la comparación entre planteamientos provenientes de la tradición reformada, la reflexión contemporánea y los estudios textualizados de América Latina. Para estructurar el proceso tenemos 5 puntos: el fundamento bíblico del culto, normativa doctrinal y principios reguladores. Tenemos contextualización cultural y teológico del desarrollo histórico de la música e implicaciones pastorales para la iglesia contemporánea. Dentro de eso, pues, también hay el descubrimiento de la encuesta. ¿Qué es lo que hemos descubierto en esta encuesta? Podemos, a partir del análisis sistemático de las fuentes examinadas, se establecen los siguientes hallazgos. La escritura constituye el criterio normativo fundamental para tratar el uso de la música en la adoración cristiana. La tradición histórica del cristianismo ha enfatizado la dimensión doctrinal y formativa del canto congregacional. El debate contemporáneo sobre estilos musicales está vinculado a la comprensión de la autoridad bíblica más que a referentes estéticas. Dentro de los análisis de la encuesta tenemos donde la pregunta de la adoración musical debe centrarse en la gloria de Dios y no en el intérprete. Tenemos una mayoría de 47.78 que afirman esta realidad. En realidad, la música debe centrarse en la gloria de Dios y no en el intérprete. Tenemos otra pregunta también que nos hace, donde nos dice que la letra de la música cristiana contemporánea reflejan adecuadamente la doctrina cristiana. En esto tenemos un 24.40% donde los encuestados afirman de que la música sí representa o refleja adecuadamente la doctrina cristiana en la iglesia cristiana Elohim. Entonces esto nos lleva a un descubrimiento de la encuesta. ¿Cuál es el descubrimiento? La congregación reconoce que la música tiene fundamento bíblico en la adoración, que existe consenso en que la música debe estar alineada con la sana doctrina. Se admite que no toda música cristiana es doctrinalmente correcta. Se reconoce que la música influye en la formación espiritual y doctrinal de los creyentes. Hay aceptación de la música contemporánea, pero necesidad de discernimiento teológico. La congregación muestra apertura a establecer criterios doctrinales claros. Esto es lo en cuanto a mi exposición. Compañera. De esto ha surgido la propuesta técnica. De esto ha surgido la propuesta técnica, fundamentación de la propuesta a partir de los hallazgos. La presente propuesta técnica se deriva del análisis bíblico, histórico, doctrinal y desarrollo en la investigación, el cual permitió identificar principios esenciales y regular la práctica musical en la adoración cristiana. Como punto 2, tenemos la vinculación de los hallazgos con la propuesta técnica. El proceso investigativo permitió identificar la ausencia de lineamientos formales que orientan de manera sistemática la selección, ejecución y supervisión de la música en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Para esto también tenemos la propuesta del desarrollo del proyecto técnico, manual práctico, teológico y doctrinal, donde se hace conocer el proyecto a todos los que quieren ser partícipes de lo que es de la música en nuestra Iglesia Cristiana Elohim de Durán. El presente documento constituye un instrumento normativo orientado a regular el uso de la música en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Como objetivos de este manual es alcanzar el objetivo general, establecer un manual normativo que regule el uso de la música en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Objetivos específicos:
determinar los principios bíblicos doctrinales que orientan a la práctica musical de los cultos y actividades ministeriales de la Iglesia. También el manual alcanza límites y aplicaciones institucionales. El presente manual es la aplicación interna y carácter obligatorio para todas las actividades musicales desarrolladas en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. También tenemos los procedimientos generales del uso de la música en la Iglesia. Tenemos el procedimiento 1, definición del propósito musical del culto. Procedimiento 2, evaluación bíblica y doctrinal de las canciones. Procedimiento 3, elección del estilo musical apropiado. Procedimiento 4, preparación espiritual y técnica del ministerio. Procedimiento 5, ejecución durante el culto. Procedimiento 6, evaluación posterior. Aquello ha surgido la implementación del manual en la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Socialización del manual. Hacer conocer a todos los congregados de nuestra iglesia para que tengan conocimiento de este manual y de a su vez a una aplicación progresiva, dando seguimiento el control pastoral, que tenga conocimiento de esta enseñanza. También tenemos lo que es los procedimientos generales específicos del Ministerio de Música, procedimientos para la selección de músicos y cantantes. Es necesario ir seleccionando quienes van a ser partícipes de lo que es de la música y para cantar a nuestro Dios. También tenemos lo que es la conclusión del manual y también lo que es anexo. El anexo quiere decir que cada persona que quiere ser partícipe de la música tiene que llenar un cuestionario, datos personales, para que pueda participar en lo que es la música. Como conclusiones tenemos el desarrollo de la investigación permitió estructurar un manual con fundamento bíblico, teológico y organizativo, orientado a responder las necesidades concretas del ministerio de la música de la Iglesia Cristiana Elohim de Durán. Y también tenemos como recomendaciones, se sugiere que el liderazgo pastoral promueva procesos permanentes de discernimiento en cuanto a la incorporación de estilos y expresiones musicales contemporáneas. De esta manera hacemos conocer el proyecto y damos gracias por su atención.